Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la atención inicial al paciente politraumatizado, este esquema o protocolo del ABCDE, el cual es originado a partir del ATLS, ¿sí? Que justamente es un protocolo diseñado por el Colegio de Cirujanos de Nueva York, de Estados Unidos, de manera tal que lo que se buscaba era proporcionar una guía de práctica clínica que agilice la atención ante los pacientes politraumatizados, disminuyendo el tiempo de acción, porque lo que se había demostrado era que las causas de muerte en los politraumas ocurrían obviamente en el momento del accidente o incidente o minutos después. Entonces lo que busca este ATLS es proporcionar lo que es la hora dorada, ¿sí? Priorizar lo que es la hora dorada, brindar una atención rápida ante el evento de manera tal de disminuir la morbimortalidad, mortalidad principalmente, ¿no es cierto? ¿En qué está compuesto este protocolo? Bueno, consta de tres partes, una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una reevaluación y monitoreo que es continua y durante todo el proceso. ¿Sí? Esta tercera parte se aplica tanto en la parte primaria como secundaria. Y en la evaluación primaria, el sistema que se diseñó justamente para que sea fácil de recordarlo y fácil de mantenerlo es el ABCDE, que lo que busca es identificar lesiones que comprometan la vida. Siendo A la primera, que consiste en asegurar y permeabilizar la vía aérea, la vía aérea y el control cervical. En A justamente lo que hacemos es tratamos de que lo que sea la cavidad oral que se comunica con la vía aérea sea permeable, ¿sí? Permitir de que manera espontánea el aire ingrese desde el exterior al interior, que no haya ningún objeto, que no haya ninguna estructura o alguna estructura anatómica que colapse y que impida el pasaje del aire, ¿no es cierto? Y esto lo hacemos mediante obviamente evaluación, buscando obstrucciones, cuerpos extraños, a veces dentaduras, a veces pedazos de tierra, de barro que obstruyan de manera macroscópica y que podamos fácilmente con digitalización extraerlos, digamos, y lo valoraremos también como con signos de dificultad, cianosis y disnea, ¿no? Maniobras manuales que consisten en dos partes. Una es con sospecha de lesión cervical, otra es sin sospecha de lesión cervical. Vale recordar y recabar que cada paciente que tenga un politrauma, si no vimos el mecanismo de impacto, tenemos que asumir lo que tiene sospecha de lesión cervical, por lo cual debería tener el collarín, ¿no es cierto? En el caso de que tengamos sospecha de lesión cervical, lo que está indicado es la tracción mandibular, en el cual consiste que con los dedos anular, índice, traccionemos lo que es las ramas verticales del maxilar inferior hacia adelante de manera tal que subluxemos la articulación temporomaxilar. De esa manera impedimos el colapso de la lengua y el paladar y de esa manera permeabilizamos la vía aérea. En caso de que el paciente no tenga lesión cervical, la opción más adecuada y que todos conocemos es la tracción mandibular, no, perdón, la hiperextensión del cuello, la cual alinea los tres ejes, laringio, faringio y oral, de manera tal que permeabilizamos la vía aérea, ¿sí? Y otra opción son las vías aéreas mecánicas y definitivas, en las cuales tenemos las cánulas de Mayo o de Gödel también, la aspiración, que la hacemos siempre con presión negativa, 80-100 milímetros de mercurio conectado al aspirador, ¿no es cierto? Y también lo que es la intubación orotraqueal, las máscaras laringias y demás. Acá vemos la maniobra de hiperextensión del cuello en el cual alineamos los tres ejes. Es una maniobra conocida, en la cual fíjense cómo el operario coloca una de sus manos sobre la parte temporofrontal del paciente y otra sobre el mentón, de manera que hiperextiende el cuello, ¿sí? Y acá hay un pequeño video que vamos a tratar de reproducir, en el cual vemos cómo esta operaria en forma de simulación realiza lo que es la tracción mandibular, pero obviamente esto es también con un muñeco de simulación de alta complejidad. Adelantamos directamente al punto donde la operaria busca las ramas verticales del maxilar inferior, con los dedos pulgares apoya sobre la región malar y de esa manera tracciona lo que es la mandíbula, ¿sí? Ahí todavía está cerrando, pero en el siguiente movimiento van a ver cómo tracciona, ahí se ve claramente, y de manera de tal que impide lo que es el colapso de la vía aérea.
Siguiendo y avanzando en nuestro estadio A, ¿no es cierto? Pasamos a lo que son las cánulas de Mayo, la cual es importante o sería importante, interesante que todos en nuestro showroom tengamos este pequeño esquemita que nos dice según el peso fácilmente qué color y qué tamaño de cánula tengamos que usar, ¿sí? Y como pueden ver, las cánulas están divididas en tamaño y color, y una forma también de saber cuál es la adecuada es colocándola a nivel de la comisura labial hacia el trago, y el largo adecuado es el que deberá ser introducido, ¿sí? Acá hay otro video en el cual se ve cómo coloca la cánula de Mayo en este paciente. Esto es una situación simulada, ¿no? Pero real, ¿no? Porque el paciente está lúcido, imagínense qué molesto que es esto. En la cual le coloca la cánula de Mayo y muestra primero la medición que yo les mencioné previamente, y segundo, lo que muestra es cómo se introduce, que se introduce de manera contralateral a la forma que va a quedar colocada definitivamente. Una vez que nosotros colocamos esta cánula de Mayo, saber que podemos utilizar en el momento que sea necesario la bolsa ombú, ventilar de manera adecuada, y la vía aérea va a estar permeable, ¿sí? Acá está el video en el cual primero él mide, fíjense cómo mide desde la comisura labial hacia el trago, mide con otra cánula de menor tamaño. Y fíjense cómo esta cánula está muy sobre la comisura labial, lo cual no es lo ideal, tiene que sobresalir 0,5 centímetros o 1 centímetro, por lo cual termino optando por la amarilla, que es el tamaño ideal. Y posteriormente, me voy el video, perdón. Posteriormente termina introduciendo la cánula de manera contralateral a cómo va a quedar colocada finalmente, ¿no? Acá adelantamos y aquí introduce. Fíjense que va forma contralateral, y una vez que está dentro de la cavidad oral realiza el giro, ¿no? El switch, de manera tal que queda acomodada. ¿Sí? De esa manera es molesto porque este paciente está consciente, ¿no? Desencadena reflejos, ¿no? Pero es la manera en la cual permeabilizamos la vía aérea y ahí podemos ventilar. Así que yo lo que les sugiero, esta clase está realizada para la residencia, lo que les sugiero siempre a todos los residentes, compañeros residentes, que utilicen, impriman este cuadrito, ténganlo en su cuadernito de anotaciones, lo tengan anexado en los showrooms para que sea de fácil acceso y tengamos cuando sea necesario, ¿sí? Por otro lado, como dijimos, la tercera etapa y quizás lo más seguro es la intubación orotraqueal, procedimiento que es complejo, que deberíamos ser práctica de todos los médicos, deberíamos tener habilidad en eso, lo cual sabemos que es muy difícil, requiere mucha experiencia, mucho buen manejo. Saber que constamos del laringoscopio, el cual tiene su mango, el cual tiene que tener las pilas. Siempre se recomienda que las pilas estén fuera del laringoscopio porque pueden sulfatarse y perder funcionalidad. La realidad es que cada vez que uno va a buscar el laringoscopio nos encontramos que tiene las pilas ya introducidas, o sea, contrario a lo que recomendamos. Tenemos dos tipos de ramas, las curvas o Macintosh, las rectas o Miller, ¿sí? Las cuales en pediatría principalmente, en más que nada en neonatos, utilizamos las curvas, ¿sí? Perdón, utilizamos las rectas. Utilizamos las rectas, como pueden ver, son de menor tamaño. ¿Dónde encontrar el número de la rama? Muchas veces nos preguntamos qué número de rama es difícil de encontrar. Por lo general están en la parte dorsal o posterior de la rama, ¿sí? Y bueno, este cuadrito, así como el anterior, también sugiero que lo tengan impreso y anexado en los showrooms o en sus cuadernitos, en el cual fácilmente me dice según la edad la edad, y principalmente si son prematuros extremos, prematuros intermedios o tardíos, el número de rama a adecuar. En caso de prematuros extremos se utiliza la doble cero, estamos hablando desde 24 a 28 semanas, de 28 a 32 semanas hablamos de rama 0, y de más en adelante rama tipo 1, y ahí va aumentando a la 2, a la 2 a 3, etc. Con respecto a la elección del tubo endotraqueal, hay dos fórmulas, la de Ankerfeld y la de Kaffel, las cuales nos sugieren
el diámetro interno del tubo a elegir según esta fórmula, pero nuevamente hay un esquemita que sería bueno que lo tengamos impreso, pegado en el Shockroom, para saber qué diámetro interno utilizar de manera rápida, ¿sí? Cuando hablamos de tubos sin balón, la fórmula es edad en años dividido 4 más 4, ¿sí? Y en tubos con balón, edad en años dividido 4 más 3,5, ¿sí? Pero acá, como pueden ver, en un prematuro extremo, menor a 1 kilo, se utiliza un tubo de 2,5. En un prematuro probablemente intermedio o tardío de 1 kilo a 2 kilos, de 3, y así va siguiendo hasta el niño mayor de 10 años que utilizamos de 6 a 5, ¿sí? La fórmula para saber hasta dónde se introduce el tubo siempre es un error. Muchas veces nos encontramos con intubaciones selectivas, ¿sí? En las cuales el paciente está ventilando obviamente solamente un pulmón. Es 3 por el diámetro del tubo, nos va a dar el número en el cual tiene que estar en la comisura labial fijado el tubo, ¿no es cierto? Después hablaremos de fijación con el compañero Fernando. ¿Cuándo utilizaremos tubos endotraqueales con balón? Principalmente en mayores de 3 kilos y cuando requiero mucha presión y riesgo de aspiración, siempre y cuando requiero mucha presión, por ahí para un neumotórax, una atelectasia, es necesario para que expandan esos pulmones, requiere mucha presión positiva y de manera tal que no va a fugar gracias al balón. Esto es importante, es un gran tema a la hora de la sedación de los procedimientos en pediatría, es algo que genera mucho miedo y que es muy distinto al adulto. Las drogas utilizadas para una intubación endotraqueal por lo general son indicadas un midazolam, que es un ansiolítico fuerte, de corta duración, de corta vida media, en la cual la presentación nos encontramos con 15 miligramos en 3 mililitros. Y la forma de dilución es tomar 1 centímetro, es decir, 5 miligramos, llevarlos a 10 mililitros, o sea, diluir los 9 mililitros de agua destilada de solución fisiológica, para que el 1 igual, este concepto que a mí me gusta hablar en la residencia de pediatría, el 1 igual, que quiere decir 1 mililitro es igual a tantos miligramos, que cada mililitro tengo 0,5 miligramos, ¿sí? Por lo cual la dosis a administrar va a ser de 0,05 a 0,2 miligramos por kilo. Una buena dosis es iniciar a 0,1 miligramo por kilo. En el caso de un paciente de, de 10 kilos sería 0,1 por 10 y eso me va a dar los miligramos a diluir. Y luego, mediante regla de 3, saber cuántos mililitros tengo que pasar, ¿sí? La ketamina es similar, la ampolla viene 500 miligramos en 10 mililitros, entonces tomo 1 centímetro, por lo cual estoy tomando 100 miligramos, lo llevo a 10 de agua destilada o solución fisiológica, o sea, lo diluyo en 9, para que mi 1 igual, este concepto que a mí me gusta introducir, que sea 1 mililitro, 5 miligramos, siendo la dosis de 1 a 2 miligramos kilodosis. Siempre se recomienda iniciar con una dosis mínima o media para que en caso de ser necesario poder repetir, ¿no es cierto? Y lo que ocurre muchas veces es que el paciente queda correctamente anestesiado, analgesiado, queda correctamente sedado, pero de todas formas genera una resistencia muscular refleja, por lo cual hay que utilizar un bloqueante neuromuscular, que el cual nosotros utilizamos en pediatría, en el hospital pediátrico, como centro de referencia, es el decuronio, ¿sí? Cuya ampolla trae 10 miligramos en 1 mililitro, de manera tal que si yo tomo ese mililitro y lo diluyo a 10, lo llevo a 10, voy a tener por cada mililitro 1 miligramo, siendo la dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo, ¿sí? Una vez introducida esta medicación, saber que el paciente probablemente deje de ventilar espontáneamente, si es que ya no lo hizo previamente, tiene una vida media corta, pero si falla una intubación es importante siempre la ventilación con la bolsa ambú autoinflable, ¿sí? Pasamos al paso B, el cual hace foco, hace hincapié, a mí me gusta resumirlo, en aquellas lesiones de la caja torácica que puedan comprometer la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que descartar en el B? Todas las lesiones que rápidamente me puedan llevar la vida del paciente y que estén asociadas a la caja torácica. Son el neumotórax a tensión, el hemotórax, ¿sí? Estamos hablando del bolet costal o el neumotórax abierto, el tórax inestable y el hemopericardio, ¿sí?
El neumotórax, atención, nos vamos a encontrar obviamente con un paciente con una mala mecánica ventilatoria, con probablemente una asimetría a la ventilación, un hemitórax que no se expande, con una hipoventilación a la auscultación, con una sonoridad a la percusión, ¿sí? Probablemente con signos de cianosis, con yugulares ingurgitadas porque las presiones aumentan y no permiten la llegada del retorno venoso al corazón, ¿sí? Probablemente con una agonía, ¿no es cierto?, este paciente, probablemente una desviación de la línea media. Es un diagnóstico puramente clínico, no requiere ningún tipo de imágenes para realizarlo, ¿sí? Esto hay que drenarlo de manera urgente y la manera de drenarla es utilizando un Avocat de grueso calibre con una trampa de agua, perdón, que suele ser una jeringa, ¿sí?, de 60 milímetros instilada, ¿no?, con solución fisiológica, agua destilada, cualquier solución, de manera tal que se introduce a nivel de la línea medio clavicular y el segundo espacio intercostal. Manera de encontrar el segundo espacio intercostal: por debajo de la clavícula inmediatamente tenemos el primero y si descendemos nos encontramos con el segundo, ¿sí? Se introduce así y se introduce con la trampa de aire, en la cual rápidamente veremos cómo mediante sonido y imágenes, ¿no?, viendo que burbujea, se drena el neumotórax. Esto también es un muñeco de simulación de alta fidelidad, en la cual vemos como este personal, que impresiona ser un paramédico, que es una entidad que acá en Argentina no existe, ¿no? El paramédico es una persona que se encarga de intubar, de drenar neumotórax, de hacer procedimientos de emergencia, ¿no es cierto?, que acá nosotros no tenemos. Fíjense cómo introduce. Y él, en este momento, al retraer el émbolo, desplaza el neumotórax. Por lo cual, lo que el técnico que le explica es que fije la aguja, ¿no?, que fije el Avocat para que no desplace y siga drenando, ¿no? Una vez, en un segundo tiempo, este paciente va a requerir lo que es un tubo de aventamiento pleural, pero deberá ser ya en otro procedimiento, ¿sí? El hemotórax, el cual es un procedimiento que puede llevarse tranquilamente la vida de nuestro paciente, porque el hemotórax puede llegar a drenar 1,5 litros, ¿no es cierto?, a nivel de la parrilla costal. Sí. ¿Me podés compartir tu plasma? Sí. Tórax que puede drenar hasta 1,5 litros, gran importante parte de la volemia, lo cual puede llevar al compromiso hemodinámico de nuestro paciente. Nosotros en la emergencia lo que tenemos que... Esto pueden ser sangrado de vasos intercostales, sangrado de vasos bronquiales, sangrado de grandes vasos a nivel mediastinales. Puede llevarse la vida del paciente. Este es un paciente que va a requerir obviamente un ingreso a quirófano, un tubo de avenamiento pleural, el cual se coloca a nivel del quinto y cuarto espacio intercostal y la línea medio axilar. Y nosotros en la emergencia lo que podemos hacer es la resucitación de nuestro paciente. ¿Qué estamos hablando? La reposición de líquidos, ya sea con expansiones, con Ringer lactato, que ya vamos a hablar un poco de ello, o la transfusión masiva de nuestro paciente. Vale aclarar que en nuestra residencia, años anteriores, varios años anteriores, nuestros especialistas estaban muy bien formados en la colocación de tubos de aventamiento pleural. Hoy por hoy, más que nada, es herramienta del cirujano pediátrico, ¿sí? El tórax inestable, en el cual por definición es la fractura de 3 o más costillas adyacentes que se fracturan en 2 o más puntos, ¿sí?, genera típicamente un movimiento paradojal y mucho dolor. El movimiento paradojal es que en cada inspiración, cuando la parrilla costal debería expandirse, se contrae, ¿sí?, y en cada expiración, cuando la parrilla costal debería disminuirse, se retrae, ¿sí?, lo cual es contrario a lo normalmente ocurrido, ¿sí? El tratamiento en la emergencia es el manejo del dolor con una buena analgesia, con morfina, ¿sí? La morfina de dosis mínima de 0,05 miligramos kilo, tomando una ampolla y llevándola a 10, nos queda una proporción de 1:1, ¿sí?, 1 igual a 1, ¿sí? Oxígeno, si es necesario por mala mecánica ventilatoria y por desaturación o por Glasgow disminuido o por no defender la vía aérea, la intubación orotraqueal, y la kinesioterapia, obviamente, para ayudar a recuperar posteriormente esto, porque va a generar fibras y demás. El neumotórax abierto, el cual es un neumotórax, pero que hay una comunicación con el interior y el exterior, el cual debe hacerse este vendaje típico
oclusivo trilateral, ¿sí? Y administrar oxígeno también, ¿no es cierto? En el cual eventualmente después de ello tendremos que hacer un drenaje pleural, un neumotórax o un tubo de avenamiento pleural porque estamos hablando de un neumotórax, ¿no es cierto? Se hace típicamente este drenaje trilateral en el cual la cara inferior es la que tiene que estar descubierta y lo que se utiliza rápidamente en la emergencia en el shock room puede ser la bolsa que cubre las gasas estériles. Esta bolsita suele ser adecuada, ¿sí? Se coloca eso en primera instancia y después evaluar que el paciente no haga un neumotórax hipertensivo. Obviamente la necesidad de oxigenoterapia, intubación, manejo del dolor. Y el hemopericardio, el cual es una entidad que puede ocurrir en pediatría, cursa muy similar a la clínica de lo que puede ser un neumotórax hipertensivo, pero tiene una triada típica que cursa con hipotensión arterial, ¿sí? Porque hay una disminución del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso, ¿sí? Hay una ingurgitación yugular por el mismo motivo y los ruidos cardíacos están hipofonéticos porque hay obviamente una lámina de líquido que está construyendo a nivel de las válvulas, en realidad en el pericardio, que obstruye el sonido, ¿no? Pero genera mucho dolor, pulso paradójico, ingurgitación yugular, puede tener clínica y signos de shock y hay que hacer la pericardiocentesis, otra vez un procedimiento que previamente con pediatras formados años anteriores era un procedimiento que se hacía en la emergencia. Hoy más que nada es herramienta del cirujano cardiovascular. Acá vemos un pequeño video simulado en el cual ingresa por espacio subsifoideo. Esto se puede hacer de manera anatómica o guiado por ecografía, ¿sí? Introduce una boca, en este caso de pequeño calibre, ¿sí? Ven que como una váter, ¿sí? La introduce hasta que drena líquido, ¿sí? Siempre, siempre con el monitoreo continuo de los signos vitales del paciente, en el cual esta hipotensión debería ir corrigiendo, ¿sí? La taquicardia quizás también debería ir corrigiendo, ¿sí? Y la ingurgitación yugular también, ¿está? Pasamos a lo que pasa a ser la parte C. La parte C me habla de lo que es el control de hemorragias y la reanimación y control de TA, ¿sí? El control de hemorragias externas, bueno, nos vamos a encontrar con sangrados que tenemos que tres estrategias para reducirlos, ¿sí? Si son sangrados simplemente visibles con compresiones, con gasas, con apósitos estériles, comprimirlos durante varios minutos puede llegar a ser suficiente. Otra opción es el uso de torniquetes cuando no es suficiente la compresión. El uso de torniquetes que se pueden realizar 5 a 6 centímetros por encima de la herida. Y hay agentes hemostáticos, gasas con agentes hemostáticos que no suele haber en todos los servicios. Son agentes especiales, geles especiales, que se pueden colocar en las zonas de unión como la ingle o la axila, donde las compresiones y los torniquetes no son adecuados para disminuir el sangrado. Eso con respecto al sangrado, ¿sí? Realizar un torniquete, en cada servicio tendría que haber un torniquete, si no, la verdad que se puede ingeniar uno para fabricar uno. Ahora voy a mostrar imágenes para hacer. Las ligas, muchas veces de las ligas para las extracciones funcionan como torniquetes. Y lo que es la reanimación y el control de la TA de nuestro paciente, ¿no? Obviamente un paciente que perdió volemia puede estar o no comprometido hemodinámicamente, y eso es el riesgo. En primera instancia, hacer dos accesos venosos de grueso calibre, AOCAT 14, AOCAT 16, para asegurar un buen volumen de líquidos. Realizar expansiones en caso de que nuestro paciente presente clínica de shock. La expansión en pediatría es a 10 mililitros por kilo con la solución Ringer lactato que debe pasar en 10 a 20 minutos. ¿Cuántas? Cuantas sea necesaria hasta llegar a un lugar de terapia intensiva, un lugar de alta complejidad donde haya servicio de área crítica, para iniciar los inotrópicos, suponiendo que las expansiones no respondieron, ¿sí? Anteriormente, pero no hace mucho tiempo atrás, las expansiones se hacían con solución fisiológica, se hacían a 20 mililitros por kilo y se hacían en push. Posteriormente se evidenció que son más los daños de sobrecarga, la hipertrofia ventricular, la sobrecarga o la hipertrofia ventricular o la dilatación, mejor dicho, ventricular que le generamos a nuestro paciente, llegándolo ya a una insuficiencia cardíaca, a la sobrecarga a nivel pulmonar y demás. Por lo cual cambió de ser Ringer a un volumen menor, a 10, y a pasarse en goteo en 20 minutos como mucho. Y otra opción es la transfusión de hemoderivados, la cual en pediatría, bueno, acá vemos primero imágenes de los posibles torniquetes. Estas son ligas, ¿sí? Ligas para extracción que pueden funcionar. Este sí es un torniquete, ¿sí?
y la reposición de hemoderivados. ¿Cuándo utilizaríamos reposición de hemoderivados? Ante la sospecha de una hemorragia masiva, ¿sí? Para lo cual, para ello, tenemos diferentes cálculos, diferentes formas de saber, ¿sí? Siempre y cuando tenemos que saber que la volemia de nuestro paciente, el cálculo de la volemia rápida, es 70 por el kilo de nuestro paciente, ¿sí? Es decir, si nuestro paciente pesa 10 kilos, son 700 mililitros su volemia, ¿sí? Con respecto a eso, nosotros podemos pedir en primera instancia, cuando ingresa nuestro paciente, un hematocrito de ingreso que nos arroje, por ejemplo, 45. Y a la hora le puedo hacer un control que me arroje, por ejemplo, 35. ¿Sí? Estamos hablando que el paciente presentó un descenso del hematocrito de 10. ¿Sí? Con esta fórmula que vemos acá, el hematocrito inicial menos el hematocrito actual dividido el hematocrito inicial nuevamente por la volemia, podemos estimar el volumen que perdió nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si dijimos 45, ¿sí? Menos 35, ¿sí? Esto dividido nuevamente 45, ¿sí? Y esto por la volemia de mi paciente, que dijimos que eran 700 mililitros, sabemos que nuestro paciente perdió 155 mililitros, un volumen importante. Llevado a kilo, pensando que nuestro paciente pesa 10 kilos, nuestro paciente perdió un volumen de 15 mililitros por kilo en una hora. ¿Por qué en una hora? Porque yo saqué un hematocrito al ingreso y un control a la hora, ¿sí? Fíjense cuáles son los criterios, algunos criterios de la SAP de criterios de transfusión masiva o de hemorragia masiva con transfusión masiva. Fíjense que uno es la pérdida de la volemia en 24 horas, otro es la pérdida de 40 mililitros por kilo en 3 horas. Y yo en una hora perdí 15. Entonces, si en una hora perdí 15, ¿cuántos perderé en 3? ¿Sí? 15 por 3 es la fórmula, ¿sí? 15,5 exactamente, ¿sí? Perdí 46, ¿sí? En este caso, perdió 46 mililitros por kilo, ¿sí? O inminentemente va a perder. Es un paciente que va a requerir una transfusión masiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la transfusión masiva en pediatría se realiza siempre a 20 mililitros por kilo de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. Eso es transfusión masiva. Está cuestionado, hay distintas guías, hay quienes dicen 1-1-1, pero en pediatría lo más actualizado, lo más recomendado y lo que se hace por ahí en el centro de referencia, que es el Hospital Pediátrico de Posadas, es una transfusión que es importante para saber con respecto a las gasas y esponjas, si el paciente tiene un sangrado, se puede estimar cada gramo de peso de gasa o esponja empapada en sangre implica 1 mililitro de sangre. Eso también tengo que sumar a la volemia que perdió mi paciente, ¿sí? Y bueno, acá es un poquito lo que hablé, es 2-1-1 o 1-1-1. Con respecto a D siempre me habla del estado neurológico de mi paciente, ¿sí? En el cual típicamente la escala de Glasgow, que me habla sobre la respuesta verbal, la respuesta al dolor, la respuesta a estímulos y la apertura ocular, ¿sí? La cual todos conocemos muy bien, importante para clasificar al paciente. Siempre a la hora de derivar un paciente utilizamos la escala de Glasgow, ¿sí? Lo consideramos leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y grave menor a 8, ¿sí? Y hay otra que es la ADVI, ¿sí? Que es una forma más simplificada, ¿sí? De ver si nuestro paciente está alerta, responde verbalmente, responde al dolor o está inconsciente. Esta se enseña, pero la verdad que a la hora de derivar un paciente siempre nos van a preguntar el Glasgow. Y por otro lado, la respuesta pupilar, ¿sí? Las pupilas tienen que tener reflejo, tienen que tener respuesta fotomotor, consensual, ¿sí? No tienen que estar paralíticas, no tienen que estar midriáticas ni mióticas porque nos pueden estar hablando de una muerte encefálica, en lo cual en este caso ya no justifica realizar ningún tipo de medida de reanimación. Así que siempre evaluar eso, ¿sí? Exposición y prevención hipotermia, el cual es una parte que quizás solemos olvidarnos. Siempre desvestir completamente al paciente, sacar todo lo que pueda estar húmedo y frío, cubrirlo con nuevas prendas, mantas que termorregulables, que mantengan el calor, que no pierda la temperatura, porque una de las causas de la muerte
de la muerte puede ser la hipotermia, así que recuperar siempre la temperatura de nuestro paciente, ambientar también el lugar, ¿sí? Y exponerlo, revisarlo nuevamente, revisar la parte dorsal. Recuerdo un ejemplo, un paciente que tenía una lesión muy florida a nivel del globo ocular, con una explosión del globo ocular, pero nunca nadie había revisado la zona dorsal en la cual también tenía clavado un puñal, ¿no es cierto? Entonces la importancia de revisar completamente al paciente, ¿sí? Luego viene la evaluación secundaria, la cual la memotecnia es sample, en la cual me habla de signos y síntomas, ¿sí? Signos y síntomas, ¿qué está sintiendo este paciente? ¿Qué tal si mi paciente sigue persistiendo disnea y yo descarté que no tengo un neumotórax, pero mi paciente manifiesta disnea, por lo cual quizás está ese neumotórax, tengo que reevaluar, ¿sí? Y ahí nuevamente voy a la evaluación primaria al ABCDE. Alergias, obviamente alergia a medicamentos, porque vamos a hacer administración de medicamentos con nuestro paciente. Medicamentos que toma, si toma anticomiciales, si está anticoagulado, si está antiagregado, es importante saber en nuestro paciente. Patologías previas o del pasado, si es un paciente, por ejemplo, con síndromes convulsivos, que puede ser que haya convulsionado en el momento del accidente, por lo cual ocurrió el accidente, iniciar anticomiciales de manera precoz no sería de mala práctica. Si comió, cuál fue la última comida por un inminente ingreso a quirófano, ¿sí? Más que nada eso, y qué estaba ocurriendo, qué estaba haciendo en el momento que se presentó la emergencia. ¿Qué le pediremos a este paciente? Obviamente el hemograma con hematocrito, con recuento de plaquetas, hepatograma y enzimas pancreáticas y función renal por el riesgo de daño de órgano sólido, una orina completa para descartar que no haya hematuria, grupo y factor por un inminente ingreso a quirófano, un coagulograma por lo mismo, CPK porque puede haber un aplastamiento, algunas lesiones son por aplastamiento, lo cual puede generar rabdomiólisis, eleva la CPK, ionograma porque esto a rabdomiólisis, la mioglobina puede dañar el riñón, el riñón dañado puede llevar a trastornos del medio interno y alterar el ionograma, enzimas cardíacas en caso de un trauma torácico y un estado acido-base. Imágenes, y en esto me detengo, la única imagen que por ahí sería justificable realizarla en el momento del shock room es el EcoFast. El EcoFast que es de gran ayuda, pero requiere operador dependiente siempre, en la cual podemos ver que no haya lesiones, que no haya líquido libre a nivel del espacio de Douglas, de Morrison, laceraciones hepáticas, contusiones o hematomas a nivel de los polos del polo inferior o a nivel esplénico, ¿sí? Siempre descartar este tipo de lesiones porque obviamente nos pueden hablar de algún tipo de sangrado. No justifica de ninguna manera mover a sala de rayos y mucho menos a una tomografía a un paciente que no está estable y que no se ha hecho el protocolo ATLS de manera correcta en primera instancia. ¿Qué le vamos a indicar a nuestro paciente? Si ya lo expandimos, si ya no requiere expansiones, no requiere transfusiones, le vamos a indicar un plan de hidratación amplio, ya sea si es menor de 30 kilos, con la famosa regla en pediatría de los primeros 10 kilos por 100, los segundos 10 kilos por 50, los terceros 10 kilos por 20, y si es mayor a 30 kilos con la superficie corporal, sabiendo que la fórmula de la superficie corporal es peso por 4 más 7 dividido peso más 90, y eso multiplicarlo por 1500 por 2000 nos va a dar el volumen a pasar a nuestro paciente, siempre con dextrosa al 5%, siempre con un control del flujo. El aporte oral suspendido, el cual también es necesario, siempre indicar el aporte oral suspendido por un inminente ingreso a quirófano. Analgesia, que puede ser ya sea con diclofenac a 3 miligramos por kilo día o también con morfina, ¿sí? La protección gástrica, omeprazol, ranitidina. La colocación de sonda nasogástrica y sonda vesical entre signos de pregunta debido a que siempre que descartemos lesión de base de cráneo con el signo del ojo de mapache o signo de Battle podría ser indicada una sonda nasogástrica y la sonda vesical siempre y cuando descartemos fractura de pelvis, ¿sí?
Y este amigo, el ácido tranexánico, el cual se volvió un gran aliado, el cual se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Hay diversos estudios, ustedes pueden buscar, hay diversos estudios, yo los puedo compartir sobre la utilidad del ácido tranexánico, en el cual en primera instancia en trauma abdominal lo que se recomienda es una dosis de carga de 15 miligramos por kilo endovenoso a pasar en 10 minutos y posteriormente un goteo continuo, ¿sí? Este goteo continuo, lo ideal es tomar 1 mililitro de la ampolla que trae 5, voy a tomar 10 miligramos de esa manera, diluirlo en 50, iniciar un goteo de 1 mililitro hora, de esa manera estoy pasando a 2 miligramos por kilo por hora. Y por último, un pequeño apartado que lo vamos a mencionar rápidamente. ¿Qué pasaría si nuestro paciente pasa al servicio de área crítica, en el cual yo siempre hablo de este concepto nuevo, el uno igual o nuevo para nosotros, muchas veces que vamos a rotar al área crítica y no sabemos, no entendemos muy bien porque es otro idioma, ¿no? Pero estas drogas que son de gran ayuda, ¿sí? La milrinona en caso de que haya signos de perfusión, de mala perfusión, este lucitrópico que ayuda a la perfusión periférica, la adrenalina en caso de que presente una bajada en la frecuencia cardíaca o en la tensión arterial, ¿sí? Y la seda analgesia con fentanilo y midazolam, que bueno, siempre también